Bueno, muy buenos días. Segundo día de jornada de este foro de Conexión Arteba 2026, que hemos titulado Conversando con lo vivo, imaginarios para el reencuentro entre especies. Queremos empezar también agradeciendo a los referentes locales, tanto de San Juan como de Mendoza, a las instituciones que nos alojan y a los equipos técnicos de la sala que son fundamentales para que el encuentro sea posible, tanto acá como en la transmisión que está sucediendo de manera virtual. Y también agradecer algo que nos entusiasma mucho, es la presencia de las universidades, de la Universidad de Cuyo y de la Universidad de San Juan, a sus autoridades, sus docentes, sus estudiantes que ya en la jornada de Mendoza estuvieron presentes y haciendo preguntas. Esto también es muy emocionante para nosotros que puedan estar acá. Y a todos ustedes que siguen sosteniendo esta segunda jornada de conversaciones. Así que vamos a continuar. Hoy queremos empezar compartiendo otras coordenadas. El jueves lo hicimos, planteamos un poco qué quería decir la conversación, ¿no? En este marco de este foro. Y hoy queremos empezar pensando lo vivo, ¿no? Que quizás eso es un término que también está en el título y que estamos seguros que puede resonar en algo de lo que se active en las presentaciones de hoy. Lo vivo es un término, un concepto que viene más de una tradición más anglosajona, especialmente de la Native Science, y que por un lado nos permitía abordar de una manera más sintética algunas otras expresiones que hemos estado usando, como formas de vida más que humanas o formas de vida humanas y no humanas, pero también es un concepto que nos permite establecer una diferencia con una idea de naturaleza, ¿no? Heredada del proyecto moderno, que está basada en esta separación binaria y tajante entre cultura igual humanidad y versus naturaleza, que vendría a ser eso, lo otro, lo antagónico. En esta idea de lo vivo, esa separación no solo se diluye, sino que en el marco de este foro estamos utilizando lo vivo para referirnos a las distintas manifestaciones de la diversidad del planeta que habitamos. Las plantas, los animales, incluyéndonos como sapiens, pero también, y hoy vamos a verlo especialmente, los fenómenos meteorológicos, los cerros, los cielos, los minerales, el océano, su profundidad, y también la propia producción de la humanidad, a través de la cual nos vinculamos y en muchos casos transformamos radicalmente el planeta. Y ahí podemos incluir desde la inmensa isla de plásticos que flota en el Pacífico y los microorganismos que evolucionaron para degradarlos, y también muchos de los dispositivos, tanto artísticos como culturales, algunos de los cuales vamos a estar tratando hoy. Y ahí entramos con otra coordenada, que es en relación al término especie, una palabra que deja ver rastros del proceso de formación del binomio cultura-naturaleza. No nos interesará hoy su sentido biológico ni como una categoría que organiza jerarquías entre lo vivo, sino que la traemos por su raíz etimológica, su raíz más antigua, que remite a forma, apariencia, imagen, y también está asociada al vocablo en latín especere, que luego se transforma en el verbo ver y observar. Es decir, especie en el título no busca nombrar una clasificación, sino una manera de aparecer, la forma en la que algo se hace visible para y con otros. Y en ese sentido, la especie no es solo algo que es, sino algo que aparece en relación, en afectación, allí donde el contacto con otras formas de lo vivo puede dar lugar a la formación de imaginarios. De algún modo pensamos este foro alrededor de dos ejes que estarían atravesando los 6 bloques. Las infraestructuras invisibles, es decir, estos marcos conceptuales que orientan nuestras ideas de comunidad y de convivencia entre especies,
y las infraestructuras visibles, prácticas desde las que se activa esa relación con lo vivo y que concretamente en el campo del arte contemporáneo podríamos nombrar como el quehacer artístico, la escritura, la curaduría, la investigación y la gestión institucional. En ese sentido, nos referimos especialmente al quehacer artístico y el pensamiento contemporáneo, no como un espacio de representación de aquello que ocurre, en un primer lugar, en las ciencias o en los territorios, sino justamente como una serie de horizontes embrionarios compuestos por múltiples transversalidades que hoy buscan sostener el hilo del porvenir. Campos para ejercitar o reinventar modos de atención y de lenguaje capaces de complejizar nuestras maneras de percibir, de imaginar y de nombrar el presente. Bueno, y por último, antes de comenzar con las presentaciones, queríamos repasar un poco la estructura del foro para que todos estemos en la misma página. Como decía Gina, el foro tiene 6 bloques, hoy vamos a estar atravesando los últimos 3. Y decíamos que, bueno, que la conversar es la figura que signa este foro, y que conversar esta vez para nosotros podría ser ensayar con un grupo de ideas y afectos con caracteres comunes, que se reconocen en caracteres comunes. Ensayar para intercambiar maneras de nombrar, para practicar y actuar un modo de la escucha, para hacer pensamiento en movimiento. Entonces serán 3 bloques de conversación y en cada bloque escucharemos las presentaciones de las personas invitadas y luego abriremos un diálogo que van a iniciarlo Alejandra Aguado, que fue curadora del Foro 2025 y actualmente es curadora en Malva, y Mariana Olivares, que es artista y docente investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad de San Juan. Ellas iniciarán la conversación con algunas preguntas y luego abriremos a los comentarios o las inquietudes que se quieran hacer aquí desde el auditorio o también desde la transmisión en vivo, que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Y bueno, al finalizar los 3 bloques del día de hoy, tendremos el cierre del foro en una mesa donde vamos a estar ambas curadoras junto con Alejandra Aguado para poner en común algunos registros de ambas ediciones de Conexión Arteba. Y bueno, vamos a empezar con el bloque número 4, que se titula Lo infinitamente mutable, prácticas de atención y narrativas de lo inaprensible. Este bloque propone una reflexión sobre las prácticas y procesos que, desde la contemporaneidad, establecen diálogos con aquellas tradiciones visuales de las artes y de las ciencias orientadas al registro del mundo. Los artistas Maya Gataz Vargas y Andrés Piña conversan acerca de cómo la observación sobre los distintos estados del agua, del cielo o de otras especies propone, al interior de su obra, zonas de encuentro con lo vivo entendido como lo inaprensible. Vamos a empezar a presentar a Andrés Piña, a quien le pido que nos acompañe en el escenario, quien es egresado en Artes Visuales por la Universidad de Cuyo y realizó el programa de artistas de la Universidad de Itela. Su obra ha sido exhibida en instituciones como el Centro Cultural Recoleta, Malva, Casa Nacional del Bicentenario, Centro Cultural Kirchner y el Museo Genaro Pérez. Y Maya Gataz Vargas, artista y doctora en artes, fue becaria doctoral y postdoctoral en CONICET. Entre su producción se encuentra el libro Diario de Exploración al Territorio del Color y la película documental Viento del Este, que participó del Festival Doc Buenos Aires y del Festival Internacional de Cine Documental Jihlava en República Checa, donde fue premiada. Su proyecto Indagaciones Atmosféricas, sobre el que nos conversará hoy, se inició en la residencia Media Lab en Matadero, Madrid. Y aquí empezamos.
primer registro fotográfico de un rayo fue capturado en 1847 por Thomas Martin Easterly, mediante la técnica del daguerrotipo. Su foto se titula Un rayo. Sin embargo, muchos consideran que William Nicholson Jennings es el primer fotógrafo en registrar este fenómeno atmosférico. Durante 2 años, Jennings subió una cámara al techo de su casa en Filadelfia y se dispuso a fotografiar en cada tormenta. Pero su emulsión no era lo suficientemente sensible como para registrar el destello evanescente de un rayo. Fue el 2 de septiembre de 1882, gracias a las nuevas placas fotográficas de Carwood, que Jennings finalmente capturó un deslumbrante rayo de luz eléctrica. Según él, se propuso fotografiar relámpagos para demostrar la inexactitud del zigzag angular y extraño presente en las obras de arte de la época. En su diario escribió: a mi vista, los relámpagos aparecían con una infinita variedad de contornos, todos gráciles, ninguno en zigzag. Y reconoció que esta idea era original de James Nesmith, ingeniero y astrónomo escocés. En 1857, Nesmith había publicado un informe en el que comparaba visualmente los bocetos del zigzag convencional e insistía en que nunca había observado formas del relámpago como las que se suelen representar en las obras de arte. La llanura pampeana es el paisaje dominante en la imaginación espacial argentina, motivo de numerosas obras artísticas, entre ellas La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, El rapto de Jean Moritz Rugendas, Tormenta en la Pampa, de Piriano Pueyrredón, Caín y Abel en la Pampa, de Santiago García Sáenz, y también Tormenta en la Pampa, de Luis Felipe Noé, que realiza una conversación con el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Masas de tinieblas que anulan el día, masas de luz lívida temblorosas que iluminan un instante las tinieblas y muestran la pampa a distancias infinitas, cruzándolas vivamente el rayo, en fin, símbolo del poder. Estas imágenes se han hecho para quedarse hondamente grabadas. Así, cuando la tormenta pasa, el gaucho se queda triste, pensativo, serio, y la sucesión de luz y tinieblas se continúan en su imaginación, del mismo modo que cuando miramos fijamente el sol, nos queda por largo tiempo su disco en la retina. La carga negativa es cuando el rayo baja primero, se hace su caminito, busca el camino más rápido y mejor, por eso la punta de los árboles, etcétera, y la gente que corre, etcétera, y de ahí se hace el camino y hace clic, 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 varios ida y vuelta desde la nube a la tierra. Eso es un proceso así de varios milisegundos, ¿no? Y el otro es una descarga positiva, pero en un solo pulso hacia la Tierra. Suele ser muchísimo más fuerte, más intensa en cantidad de carga que manda y son normalmente destructivos. Un 5 de junio de 1752, Benjamin Franklin demostró, mediante un experimento casero que realizó junto a su hijo, que los rayos son electricidad. Procedimiento del experimento de Franklin en 4 pasos. 1. Voló una cometa hacia las nubes tormentosas.
2. La cuerda húmeda condujo la electricidad por el cometa hasta una llave. 3. La llave cargó una botella de Leyden, que es un recipiente de vidrio lleno de agua y revestido con metal. Y 4. Franklin comprobó y sintió una descarga eléctrica. 1 año y 2 meses después, en agosto de 1753, en San Petersburgo, George Wilhelm Richmann intentó replicar el experimento de Franklin y murió electrocutado. Fue el primer mártir de la ciencia eléctrica. ...10 de enero de 2014, Villa Gesell, Argentina. 4 muertos y 22 heridos por la caída de un rayo en la playa de la costa bonaerense. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el rayo se originó en una repentina tormenta aislada con un gran movimiento ascendente de aire y agua y una gran actividad eléctrica. El meteoro provocó un ensordecedor estruendo y cortó el suministro eléctrico en buena parte de la ciudad por espacio de 1 hora. Osvaldo García, dueño de uno de los balnearios afectados, comentó: "El ruido fue terrible y se vio una luz que iluminó todo". Según muestra un estudio realizado en Brasil, en los últimos años los rayos mataron a un promedio de 1,7 personas por cada millón de habitantes en América Latina, contra el 0,1 por millón de habitantes en los países del norte global. Esto significa que la incidencia de muertes por rayos en América Latina es 17 veces mayor que en Europa y Estados Unidos. Mientras estaba internado en una clínica psiquiátrica en el año 1921, Avi Warburg dio su conferencia El ritual de la serpiente. Allí cuenta sobre la danza de lluvia de los indios Puebla de Nuevo México, a quienes conoció en un viaje realizado en 1895. Ante la escasez de agua, los Puebla realizan una danza de máscaras y serpientes vivas, porque para ellos la serpiente es el símbolo del rayo de la tormenta, un numen meteorológico. En la página 62, Warburg declama: "Nuestra época tecnológica puede prescindir de la serpiente para explicar y comprender el rayo de la tormenta. Los relámpagos ya no asustan a los habitantes de las ciudades que dejaron de añorar a la terrorífica tormenta como única fuente de agua. Ellos ahora disponen de acueductos y el rayo serpiente es desviado directamente a la tierra por medio del pararrayos. La racionalidad de las ciencias de la naturaleza elimina las explicaciones mitológicas".
Hola, buen día. Bueno, yo soy Maya, contenta de estar acá, contenta de que amaneció el cielo nublado, no sé si lo pudieron ver. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, gracias por la invitación a todas, todes. La verdad que fueron unos días muy intensos. Cuando pensamos esta mesa, les dije a las chicas que me daba ganas de mostrar un fragmento de una conferencia performativa que había hecho el año pasado en una residencia de un año que tuve en Media Lab Matadero. Recuerdo la mesa ahí en Mendoza que hablaban de esto de las temporalidades, ¿no? Del tiempo que lleva a hacer las cosas. Para mí fue un lujo tremendo estar un año pudiendo investigar un proyecto artístico. De ese año surgieron muchísimas cosas, muchísimas puntas, muchísimas derivas. Y bueno, esto fue una de esas. La conferencia se llamó Atractores Extraños, un coro atmosférico. Fue compuesta por un grupo de investigación que armé, que éramos 12 personas de distintas disciplinas y proveniencias y países y todo. Y cada capítulo, cada uno de los capítulos estaba inspirado en un elemento atmosférico, esto de la conversación que planteaban como título de este foro. Bueno, un capítulo era sobre el cielo, las nubes, el viento, que me resultó curioso que al proponer componer un capítulo sobre el viento ahí en Madrid, las chicas eligieron trabajar con el polvo de la calima, que es un polvo que viene desde África y llega a Madrid y tiene la ciudad de naranja. Entonces también pensé como, bueno, hay otros tipos de vientos o otras cosas que genera el viento que por ahí no son las que yo tengo asociadas con el viento patagónico, por ejemplo. La lluvia, el rayo, que fue un capítulo que compuse con un amigo que se llama Oxel Urra, del País Vasco. Y bueno, el último capítulo era una especie de performance de una artista sonora que compuso una máquina que iba midiendo en vivo las variables atmosféricas y iba generando unos sonidos. Y bueno, estaba flotando en toda la conferencia esta idea de la teoría del caos, que es una teoría matemática. Fue la primera vez que me atreví a meterme con las matemáticas en mi vida. Que siento que igual están muy vinculadas a la filosofía y al arte también. Había encontrado esta revista en la EMET, que sería como el Servicio Meteorológico de Madrid, una revista de los años 90, que tenía este artículo sobre la predicción del tiempo, y que fue la primera vez que sentí que entendía algo de la matemática, porque estaba justamente aplicado a este tema que yo venía investigando, que es la meteorología. Un poco en los últimos 10 años, creo, de producción de obras, siempre estoy como preguntándome sobre cómo la ciencia se relaciona con eso que llamamos naturaleza, y siempre encontraba esta invariante, ¿no? de tratar de controlar, de predecir, de nombrar las taxonomías. Ayer en el micro viajando para acá, mostré algunos dispositivos que tratan, ¿no? de atrapar la forma de las nubes, de darles nombre, lo mismo con los colores del cielo. Bueno, eso es una invariante quizás en todo mi trabajo y al encontrarme con la meteorología, siento que me encontré como con la ciencia que más desafío tiene, porque la atmósfera es, digamos, entre comillas, el objeto de estudio más frágil, más volátil, ¿no? Esta famosa frase de la teoría del caos, que es el vuelo de una mariposa, el aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta en la otra punta del mundo, ¿no? Como una mínima variable que cambia todo, y esa fragilidad, bueno, me interesaba mucho, ¿no? En esto de lo inaprensible que contaban las chicas antes. Acá hay algunas fotos de lo que fue esa conferencia. El capítulo que vimos recién es un fragmentito del capítulo del rayo adaptado al contexto argentino, por decirlo así. Pero bueno, para que vean un poco. Y esta, no sé si llega a ver. Hay dos pantallas. La pantalla vertical era esta medición en vivo de esta máquina sonora que iba captando en vivo, ¿no? Todas las variables atmosféricas. La máquina está en esa mesa, no sé si llega a ver. No sé si puedo señalar, pero bueno, ahí es como medio transparente.
y eso sucedía en vivo. Bueno, de esa residencia de un año, además de esta conferencia y este grupo de investigación, surgieron varias otras producciones, por decirlo así, o actividades. Yo entiendo el arte como de una forma muy transdisciplinaria. Siempre estoy como en proyectos muy largos, por ahí más o menos de 5 años, y dentro de esos 5 años van pasando distintas cosas, capítulos, episodios. A veces se materializan en un objeto y a veces son una caminata, por ejemplo. Pero quería mencionar que algo de lo que me interesaba mucho sobre este tema, y también lo conversamos ayer en la actividad del micro, tiene que ver un poco con estas dos dimensiones y quizás contradictorias que presenta la atmósfera, que es una dimensión que la llamo, por no saber bien cómo llamarla, una dimensión más dura vinculada a lo político y a lo biopolítico, al control, ¿no? A esto que decía de la predicción, y a una dimensión mucho más colonial y técnica sobre el espacio. Actualmente están sucediendo muchísimos proyectos en la atmósfera, en las distintas capas de la atmósfera, y más allá también, que ya se me escapa, que tienen que ver con proyectos, por ejemplo, de manipulación meteorológica, bueno, de control de cómo se controla la Tierra desde esa dimensión, ¿no? No sé, por ejemplo, tenemos el ARSAT en Argentina, que pueden medir la salinidad del mar a través de los satélites. La dimensión blanda y poética, que quizás es la que primero me atrajo, que tiene que ver con, bueno, cómo nos vinculamos con estos elementos atmosféricos en nuestra vida cotidiana o en proyectos artísticos, que tiene que ver con esto de lo frágil y de lo impredecible, que me atraía desde el primer momento. Y en el medio una serie de situaciones múltiples que tienen que ver con la dimensión técnica, ¿no? Con los aparatos, los accidentes, los dispositivos de control. En lo que vimos recién del rayo, ¿no? Me propuse también investigar un poco las formas de atrapar un rayo, ¿no? Como desde la pintura, desde la fotografía, desde experimentos, desde noticias, desde pararrayos, bueno, distintas formas de tratar de vincularnos con eso que nos supera, que tiene que ver con los relámpagos. Esto lo traje porque tiene que ver con quizás algunas de la bibliografía que nos habían pedido para nuestras exposiciones, y también para mostrar como la diversidad de marcos teóricos que me gusta abordar. Cuento brevemente el primer librito. Es un libro publicado en España sobre una exposición que curaron Jussi Parica y Dafne Dragona en la Fundación Onassis en Grecia, y que está inspirada en cuestiones meteorológicas, y cada capítulo es como un glosario. Entonces, bueno, es un libro como que aborda un poco una exposición, pero también un glosario sobre el clima y los problemas en torno al clima hoy. El segundo libro, La dimensión material de las nubes, trabaja la metáfora de la nube en nuestra contemporaneidad como vinculada al mundo virtual, a Internet, y la paradoja y la materialidad de esa infraestructura. La atmósfera impredecible es un artículo de Lucía Rebolino, que trabaja en Forensic Architecture y se encarga de pensar cómo en la contemporaneidad abordamos también desde una dimensión muy técnica el clima, por ejemplo, cómo los satélites meteorológicos están compitiendo por el ancho de banda del 5G. El libro de Avi Barbour, que recién leí un fragmento en la conferencia, que es un texto, él es historiador del arte, pero también tiene este trabajo más antropológico, si se quiere. Y Los cielos retratados, que es un libro de un divulgador científico español, José Miguel Viñas, que rastrea a través de cuadros de la historia del arte bastante clásicos, del Museo Thyssen, del Prado y otros, como un poco historia de la meteorología o fenómenos curiosos de la historia de la meteorología. Bueno, a Lucía y a José Miguel los pude invitar cuando estuve ahí en Matadero a que vengan a dar conferencias. No sé cómo estoy de tiempo, porque yo soy buena para hablar. Por ahí esto es mucho. Acá por ahí mostrarles que dentro de este grupo de investigación y de ese año propusimos unas caminatas de observación de cielos que tienen un poco que ver con las consignas que hicimos ayer, no sé quiénes estaban. También fue un cielo con pocas nubes hasta que por suerte al final apareció alguna. Esto es Casa de Campo, Madrid.
Esta fue una segunda caminata que se llama de observación fenológica. La fenología es un método de observación científica que usan mucho los campesinos y que sobrevive hasta hoy, que tiene que ver con hacer el seguimiento de una especie a lo largo de muchos años. Entrevisté varios fenólogos allá y, por ejemplo, uno me contaba que, no sé, estaba hace 10 años con el almendro y iba tomando, es simplemente observar y tomar notas cada vez que se encontraba con un árbol de almendro, anotaba, y eso le permitía ver, por ejemplo, si la floración era más temprana, ¿no? Con cuestiones en torno al cambio climático, o si un pájaro empieza a migrar en una fecha diferente. Las 3 dimensiones de la fenología son las plantas, los pájaros y los insectos. Y acumulando esos datos los hacen voluntario y los mandan al servicio meteorológico y ahí los procesan y a lo largo de los años pueden ir percibiendo estos cambios. Por ejemplo, un cambio era que algunas especies de plantas estaban empezando a crecer más alto porque la tierra se calienta, entonces estaban buscando como la frescura, ¿no? Como otro clima. Y después, también de esa residencia, pude como materializar, yo muy cada tanto logro materializar, pero materializar obras, digamos, y bueno, esas obras estuvieron en el Centro Cultural Borges el año pasado, en una muestra curada por Mercedes Claus, que se llama Observatorio, que tenía mucho que ver de cómo la ciencia representa la naturaleza y el cielo. Mostrar un poquito y les cuento un poco qué había ahí. Una de las piezas, bueno, eran 2 que se llaman Atlas de cielos nublados argentinos en este caso, la otra era no argentinos, que lo que hice fue componer atlas de nubes, como lo hace la ciencia, pero con obras de artistas. O sea, estuve investigando artistas que trabajaban con el cielo, con las nubes, y eligiendo qué nubes me servían para componer este atlas y que sea un atlas representativo y que tenga los distintos tipos de nubes, que son las nubes altas, medias y bajas. Acá hay algunas otras vistas. Y entonces en cada una de estas paneles, filminas, no sé cómo llamarlas, estaba el nombre de la nube y el nombre del artista. Y también me interesaba que en la foto ahí amarilla se componía, ¿no? Como a través de una ilusión óptica de la perspectiva, una especie de cielo artificial compuesto por distintas nubes. O sea, el cielo nublado era un nublado por distintas nubes de distintos artistas. Acá traje por ahí para que vean medio el procedimiento, el proceso de investigación, ¿no? Estas son las nubes originales de los artistas y después lo que yo hacía era traducirlas para poder grabarlas, entonces quedaban obviamente distintas. Estuve coleccionando mucho tiempo distintas nubes de la historia del arte. Y acá pasó rápido, pero para mostrarles los atlas científicos que hubo distintos en distintos momentos, para también ver cómo la ciencia trabaja con las nubes y con estas imágenes, que también a mí me parecen unos objetos igual de hermosos que las obras de los artistas. Y después otras de las piezas que estuvieron en esa exposición, bueno, la exposición tenía como 3 capítulos que eran nubes, arcoíris y rayos. Y bueno, cada capítulo tenía un video y distintas piezas asociadas. Y estas eran los seguidores de nubes, que son unos dispositivos para mirar el cielo, bastante simples, precarios. Surgieron porque en un momento visité el observatorio de Igueldo del País Vasco y ahí tenían esta caja de madera con un espejo que me llamó mucho la atención. Y cuando le pregunté a Margarita, su directora, qué era ese objeto, me dijo que bueno, uno de los trabajadores de ahí lo había hecho para observar nubes y no estar todo el tiempo tortícolis mirando para arriba, porque tienen que hacer observaciones de nubes cada 2 o 3 horas. Entonces se había inventado este dispositivo de mirar el cielo en el suelo a través del espejo, que me recordó a una exposición que estuvo en el Museo Moderno en 2022 y en la cual participé un poco colaborando con la investigación, que comenzaba con esta pieza,
un espejo de agua que era en los pueblos andinos, era uno de los dispositivos para mirar el cielo. No sé si se logra apreciar en la foto, que es como no tan buena, pero en el techo están las fotos de las estrellas del Observatorio Nacional de Córdoba que se reflejaban en este dispositivo. Entonces también algo que me gusta mucho en el trabajo entre arte y ciencia es ver cómo desde distintos lugares, desde distintas epistemologías se llega a, no sé, objetos o formas de conocer parecidas, ¿no? Como la similitud de este espejo de agua con este dispositivo del País Vasco o mis propios seguidores de nubes, que, bueno, ahí yo iba grabando distintos archivos de la historia de la meteorología. Con el que traje hoy es el pararrayos de Prokop Divis. También me gusta eso, como no es tan solemne la obra para mí, sino que la puedo traer acá y usar en una caminata o ponerla en lo que vimos recién. Y bueno, yo preparé hasta acá, quería terminar con esta idea y después tengo como, para las preguntas, quizás más cosas disponibles. Bueno, muchas gracias, Maya. Seguimos con Andrés Piña y solo recordarles que a quienes están mirándonos desde la transmisión que pueden hacer sus preguntas en el chat y que las vamos a recoger al final. Cuando Hola. quieras. Hola, ¿ahí se escucha? Hola. Yo quería este micrófono para sentirme Britney un rato. Bueno, mi nombre es Andrés Piña, soy de un pueblo de Mendoza que se llama La Consulta, que está a la orilla de la cordillera. Me acuerdo que una vez, cuando era adolescente, en la siesta, que es un momento caluroso y muy desolador para cualquier pueblo que duerme en la siesta, se sabe que es un momento entre desolador y terrorífico, inclusive más que la noche. Y me acuerdo que iba caminando y vi a lo lejos una mancha oscura que se movía en el suelo, y cuando me acerqué me di cuenta que era una bolsa repleta de moscas, una bolsa vacía, y que la bolsa tenía una pequeña una capa pequeña de sangre y gotitas. Y lo que pensé en ese momento es que esa bolsa por un momento se había disfrazado de un cuerpo a través de esas partículas de sangre para atraer a esas moscas y sentirse deseada por un rato. Hay algo de esa percepción que tengo con el mundo que es la materia prima de mi trabajo. Bueno, me parecía importante situar de dónde vengo, porque voy a empezar hablando de un relato que es hidrocultural en un punto, porque se nos inculca en Mendoza desde que somos muy chicos, tanto en la esfera pública como doméstica, como en la escuela, y se nos repite, y se nos repite, y se nos repite, que tiene que ver con por qué somos un desierto y por qué sobrevivimos al desierto, y de dónde viene el agua. Entonces, como pueden ver, Mendoza es una zona que tiene cordillera, pero también tiene una estepa desértica, y hay zonas de oasis que están irrigadas por ríos que provienen de la cordillera. Lo que se nos narra, y acá me pongo medio maestra, es que necesitamos que en invierno en la cordillera nieve y haga frío para que esa nieve se acumule y los glaciares crezcan, para que luego en primavera se conviertan en caudales, arroyos y ríos. Nosotros lo administramos en embalses y después lo repartimos en canales y acequias que sirven para la industria, para el riego y también para sostener las poblaciones urbanas que necesitan árboles por el oxígeno y por la sombra, y también obviamente para beber. Esto seguramente sucede en muchas partes de la cordillera, pero yo siento que en Mendoza se nos narra casi como un cuento. Esto también forma ese esquema tan característico de las poblaciones de Mendoza, que es este esquema urbanístico entre la vereda, un árbol, una acequia y la calle. Este esquema, esta forma de distribuir el agua, es algo que empezó a utilizar la colonia a partir de un legado indígena de los pueblos huarpes,
que usaban acequias y canales para administrar el agua. Entonces, de alguna forma podemos pensar que Mendoza es un lugar que está poderosamente marcado por esta herencia indígena, que son pueblos indígenas que todavía existen. Y por eso creo que en lo profundo también Mendoza es una población tan antiminera, porque tenemos muy internalizado que el agua es muy importante y que no vamos a sobrevivir sin esa agua. Yo hace unos años que vivo en Buenos Aires y en ese extrañamiento que sucede cuando uno cambia de contexto, te empiezan a suceder cosas en donde uno se empieza a reconocer, ¿no? Como que tu identidad empieza a ser mucho más visible. Entonces, lo que descubrí que en mi obra, desde el primer momento, está muy presente el agua y sus diferentes estados. Y yo, con el tiempo me di cuenta que les asignaba un poder simbólico y que ese poder simbólico tenía que ver con que hacía un paralelismo entre los estados del agua y los estados de lo vivo y lo inerte. Entonces, a lo líquido me he dado cuenta que era muy parecido al estado de lo vivo, porque en lo líquido, en el agua, en estado líquido, las moléculas se manejan de forma muy libre, se pegan y se despegan, de manera que pueden formar una gota, pero también pueden fluir. Y de alguna forma el estado líquido es un estado que puede absorberse, que puede derramarse, que puede atravesar un sólido, que puede contenerse, pues se adapta a cualquier forma y a veces es difícil de contener. Entonces esas son todas cualidades de lo vivo. Después está el hielo, es decir, lo sólido, en donde las partículas están detenidas, no se pueden mover, forman estructuras rígidas, apenas pueden vibrar. Y nada, era muy fácil relacionarla con el estado de lo inerte y de lo sólido, de lo muerto. También no hay muchos seres vivos que sobrevivan a ese estado, entonces es muy fácil relacionarlo. Y después está el estado de lo gaseoso, que es capaz lo que más utilizo, que es el aspecto umbral, yo considero umbral, entre lo que está vivo y lo que no lo está. Que obviamente existe una forma umbral en el mundo, pero nosotros como somos muy categóricos, a veces nos cuesta identificarla. Pero lo que sucede con lo gaseoso es que las partículas se dispersan en el otro gas, que es el aire, entonces ocupan mucho espacio. Y la cualidad que tiene es que al vapor lo podemos ver si está concentrado, pero si no está concentrado se esparce en el ambiente, entonces lo sentimos ápticamente. Puede ser óptico o puede ser áptico, digamos, y esa cualidad me parecía que era interesante para relacionarla con este aspecto umbral de lo que está vivo y lo que no lo está, porque hay muchas cosas que ocupan ese umbral, es decir, cualquier experiencia mística religiosa ocupa ese umbral, la idea cultural del fantasma ocupa ese umbral, los pensamientos, los sueños. Inclusive uno podría decir que un virus, que es algo que no está definido como algo vivo, pero por momentos se comporta como algo vivo y es muy pequeño, más pequeño que una bacteria, tiene una condición gaseosa. Entonces, lo que yo pensaba es que la temperatura es siempre en realidad el ánimo de la materia. Y lo que me interesaba de este esquema de los ciclos del agua es que el agua puede pasar de estar sólido a estar líquido, a estar gaseoso y así sucesivamente, pero el agua siempre es la misma. Y esto me permitía pensar que en realidad así también es el mundo, es decir, el mundo es siempre un gran flujo de materiales que no se distinguen entre sí, digamos. Y ahora les paso a mostrar una serie de obras y voy a hacer un recorte muy brutal porque voy a dejar mucho afuera y que están atravesados por este esquema. Que es un esquema sobre todo de autoinvención, no es que considero que cada cosa viene de cada lugar, sino que es algo que uno se inventa, así como se inventa la identidad para narrarse. Esta obra pertenece a una serie que se llama Conquista del Informe, pero yo internamente la llamaba Esculturas Suicidas, porque eran mecanismos muy sencillos, hechos con objetos muy ordinarios, que generaron un mecanismo que en un momento se autoconcluía y como un final anunciado, y la mayoría de los objetos se autodestruían. Y esta es una caja de vidrio que tiene unas velas, una parrilla de hierro, entonces las velas rompían la bolsa de hielo
y, y de alguna forma se suicidaban hasta que... Y estas obras estaban muy marcadas por mi condición material de ese momento porque yo estudiaba en la ciudad de Mendoza, vivía en un departamento con mucha gente, entonces a las obras las pensaba, las armaba con objetos y las probaba, las filmaba y la obra existía. Y cuando las no mostraba el video, sino que mostraba las obras en sí. Entonces se generaba algo muy lindo que era que la gente se quedaba esperando el desenlace, como si fuera una obra de teatro con un final anunciado. Me pasé. Ahí está. Esta era otra obra de esa serie, son dos placas de cemento que están unidas por una cadena de metal y arriba tiene un tanque que gotea agua, entonces lo que da la impresión es que en un momento la va a dar tanto que todo se va a romper. Es de alguna forma como un reloj de agua. Ahí está. Esta obra pertenece a una serie que se llama Transpirar es como llorar por la piel y en esta obra es una caja de vidrio que contiene sangre animal, que tiene el agente coagulante no funciona, entonces como se mantiene líquida, y está cubierta por una capa de film y arriba hay una piedra, que es una piedra de pirita, se le llama el oro de los tontos, es como un mineral que se parece al oro, pero no tiene las cualidades del oro, entonces es un material pobre, digamos. Y bajo esa pendiente hay una copa que lo que hace es recoger el agua que se disgrega de la sangre, porque lo que hace el vidrio es contener el calor, entonces el vapor se queda ahí y se condensa. Entonces es de alguna forma casi como imitar un proceso alquímico para convertir la sangre en agua. Ahí se ve la gotita. Esta es una muestra que hice, fue mi primera muestra en Buenos Aires, que la hice en el 2016, en la sede de la Ira de Dios de Villa Crespo. Y consistía en una performance y una instalación. Esta era la performance, consistía en una cabina de vidrio y de plástico, no sé si ahí se ve bien, y en un extremo había un cuerpo en reposo, que tenía que estar en reposo, y del otro lado había un hacha. Entonces, el cuerpo, que no tenía que tener ningún tipo de acción, lo que hacía era exudar a través de la respiración y la transpiración y el calor, la humedad, y eso de alguna manera se trasladaba a través del techo de la cabina, que estaba inclinado, hacia el hacha. Entonces, era una especie de máquina muy simple, en donde un cuerpo y un objeto intercambiaban cualidades y el cuerpo se volvía una cosa que siente y el hacha se volvía un cuerpo con una cabeza, que era agredido silenciosamente por ese cuerpo. Esta era la instalación, que era un gran cubo de nylon, en donde adentro habían ollas que calentaban agua y algunos objetos domésticos también, como huesos y materia muerta, pero también objetos. Entonces, la obra necesitaba que vos ingresaras adentro y obviamente era todo un ambiente muy vaporoso y todos los objetos, tanto los muertos como el inerte, como tu propio cuerpo, tenía un efecto sobre ese ambiente que era que parecía transpirar. Entonces todo lo que estaba adentro tenía una condición igualadora que era esa apariencia. Y este es un video del 2018 que para mí es muy importante, pero cada vez que hablo de este video siento que lo arruino. Entonces simplemente se los voy a mostrar. Si podemos bajar la luz un poco.
Esta obra pertenecía a una muestra que hice en la Galería Pasto en Buenos Aires, que consistía en una pintura y un cuerpo. La pintura no se la voy a mostrar, pero sí esta performance es un poco familiar a la otra performance que le mostré. Es una urna hecha de plástico, en donde adentro hay un cuerpo que tiene como una vestimenta que lo cubre completamente, como una segunda piel. Y también lo que se le requería a este operador de la performance es que estuviera absolutamente quieto por al menos 4 o 5 horas. Y solamente obviamente se podía acomodar. Entonces lo que terminaba pasando es que a lo largo de un rato ese cuerpo quería de alguna forma expresar que estaba vivo, entonces todas las humedades empezaban a manifestarse desesperadamente sobre las superficies. Entonces, nada, se generaba, la urna se empañaba y también se empezaban a mojar las partes de esta vestimenta a través de la saliva, se iba mojando y también del cuerpo. Ya el traje manifestaba algo de esas secreciones porque estaba marcado, había sido usado previamente. Esta es una instalación que hice en la Galería Sendros en el 2021, que consistía en una gran habitación de nylon, donde dentro había una pieza central, que eran un montón de objetos cubiertos por una tela. Yo en ese momento creo que un poco también marcado por la pandemia, entonces sentía que para todos aquellos que vivimos en una casa, se había instalado mucho la idea de que no había mejor lugar donde estar que en la propia casa, que la propia casa era nuestro lugar en el mundo, donde sentimos confort y nos sentimos bien. Y a mí me pareció una idea terrorífica. Entonces ahí pensé en esta noción de la egósfera, es decir, un ambiente generado para uno mismo, donde hay mucho autocontrol, mucho control sobre ese ambiente y te refleja a vos mismo. Y que sea el mejor lugar donde estar me parecía terrorífico porque el mejor lugar donde estar es siempre con otros. Entonces trabajé en esta muestra sobre esa idea. Esta obra se llamaba Perfume Peligro y bueno, eso, contenía una manta que cubría muchos objetos del orden de lo doméstico y había algunos objetos que se accionaban, por ejemplo esta latita descargaba humedad a la tela y le iba mojando. También había algunos electrodomésticos como una plancha y también un ventilador. La plancha exudaba vapor, entonces el vapor solamente lo podías ver a través del espejo. Esta es una camisa. También lo que sucedía en ese ambiente, y es algo que yo quería provocar, es que se acumulaba el olor. Y el olor estaba era un poco artificioso porque era medio avainillado. Y yo lo había intensificado porque había teñido la tela con café y la goma del suelo tenía una especie de cubierta de esas que se usan para limpiar caucho, que es medio vainillado, y el nylon. Entonces me interesaba ese olor porque era la primera impresión cuando entrabas y me interesaba que fuera como una carnada, ¿no? Como que vos ingresabas ese olor y la carnada era el olor que te metía en la trampa, digamos. Esa era una polilla. Esta serie, yo también pinto. Esta serie se llama Bestiario y lo que hice fue retomar la tradición de los bestiarios medievales, que eran ilustraciones o a veces narraciones que traían los exploradores de especies que no existían. Y entonces había como tal nivel de tergiversación en esos relatos que a veces la gente se imaginaba seres monstruosos que en realidad eran descripciones de plantas muy, muy ordinarias, digamos, y se ilustraban. Y también retomé algo de las ilustraciones naturalistas, que lo que hacían es describir especies de una forma para estudiarlas. Entonces, lo que yo me imaginé es un bestiario contemporáneo. Lo que yo pienso es que las especies vivas, es decir, las plantas, los animales, están atravesados por nuestra cultura. O sea,
cualquier animal está atravesado por la forma en que nosotros lo vemos. Entonces, inclusive atravesamos sus propias vidas por esas connotaciones que tienen. Entonces, no existe la forma de ver una vaca o una planta de caucho sin pensar en su historia cultural con nosotros. Entonces, esta serie yo lo que hacía era hibridizar diferentes especies, a veces hibridizaba animales con plantas, a veces plantas con objetos, a veces objetos con plantas, entonces de alguna forma indistinguía esa condición, esas categorizaciones que nosotros tenemos. Y lo que yo pienso también es que los objetos son nuestra propia fauna, entonces me interesaba enlazar las historias culturales de lo vivo y lo que no lo está. Y yo para enlazar esas historias lo que hacía no es que busco la historia universal de la vaca, sino lo que busco es meterme en aspectos anecdóticos o historias muy escondidas, microhistorias, y utilizo esas historias para de alguna forma explicitar esa relación. Por ejemplo, sería muy fácil vincular una vaca y un horno, pero yo a esa obra la pensé en relación a una costumbre que tenían los gauchos en el siglo XIX, que era cuando se robaban ganado, en vez de desmembrar, porque perdían tiempo, y sacarle el cuero al ganado, lo que hacían era directamente abrirlo y sacarle algunos órganos y hacer un fuego adentro del cuerpo de las vacas. Bueno, yo estudio mucho la genealogía de los objetos. Me interesa pensar cómo hay aspectos formales, simbólicos y de uso que están escondidos en los objetos, que son parte de su genealogía y que los atraviesan. Entonces a mí lo que me interesa a veces es evidenciar eso, como cuando uno ve una prenda por dentro para ver cómo está hecha y descubre cosas que no veía. Porque de alguna forma lo que creo es que capaz que una subcultura o, digamos, una cultura dominada, capaz en África, usa capaz un continente para tomar agua, y aunque nosotros no veamos esa historia en esta copa, esta copa está atravesada por esa genealogía, aunque esta copa no lo sepa ni nosotros lo sepamos. Yo lo que encontré en un momento es que en algunas culturas precolombinas se usaba la olla doméstica para enterrar cuerpos. Y era la olla doméstica que se usaba cotidianamente. Entonces, lo que encontré, por ejemplo, es que en la zona arqueológica Soria 2 y Soria 3, que está ubicada en Catamarca y que es de una cultura que estuvo más o menos entre el 0 y el 500, lo que hacían era cuando se moría un niño o cuando moría un bebé, lo metían en esas ollas domésticas y lo enterraban en alguna parte de la casa. Porque de alguna forma eso mantenía partícipe de la vida doméstica a esos seres que ya no estaban y que habían sido muy valiosos porque habían muerto jóvenes. Y aparte era importante porque lo que ellos pensaban era que la olla era un objeto medium, que de alguna forma todo lo que nos da la tierra lo atravesamos por la olla para mantenernos vivos y después nosotros alimentamos a la tierra con nuestro propio cuerpo, en un ciclo que nunca se interrumpe. Y también encontré que en una cultura en Oaxaca, entre el 1400 y el 1500, también hacían lo mismo, pero ya con personas adultas. Y ellos también lo enterraban en la casa para que se mantuviera partícipe de la vida doméstica. Y esos muertos, esas almas, y también porque ese objeto tenía esa forma globular y ellos pensaban que era como un útero. Entonces volvían a la olla un útero de la tierra. Yo a partir de eso hice esta serie que se llama Come Tierra. Esta es la primera obra que hice de esa serie, que están hechas con ollas contemporáneas. Y ahora me van a disculpar los sanjuaninos, pero voy a hablar de la difunta Correa. Un mendocino hablando de la difunta Correa, un espanto. Bueno, no, yo me siento cuyano, pero viste que hay una rivalidad Mendoza-San Juan. Bueno, obviamente la difunta Correa es algo que a cualquier cuyano nos atraviesa en muchos aspectos,
porque es una imagen con la que convivimos, es una imagen muy fuerte. Narro su historia rápidamente para los que no sepan. Es una santa pagana que narra la historia de Deolinda Correa, que era una mujer que se supone que vivió en el 1830, 40 por ahí, que tenía un bebé y su esposo, y a su esposo se lo llevan a la guerra para luchar en este periodo entre guerras, para definir el destino de la nación, qué tipo de organización iba a tener la nación. Entonces ella queda sola en este pueblo, en San Juan, con su bebé, y en un momento medio desesperado decide salir a buscar a su esposo y atravesar el desierto. La cosa es que no llega a atravesar el desierto y muere de sed. Pero su hijo sobrevive y es encontrado por unos arrieros, y ahí ocurre el milagro, que de alguna forma es un cuerpo vivo alimentándose de un cuerpo muerto, y un seno que es de alguna forma ese umbral entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, que se mantiene vivo. Y a partir de ahí se volvió una santa, y usualmente lo que se le ofrenda son botellas de agua. Se le ofrendan muchas cosas, pero lo más usual es una botella de agua. Y a mí siempre fue una imagen hiperpotente, tiene mucho que ver con lo que yo trabajo, pero siempre me pareció que tenía que otorgarle algo a la historia y que nada me era suficiente, me costó mucho incorporarla. Lo primero que encontré de esta historia, que es algo que no le voy a contar del todo, que es que hay una narración de unos pueblos originarios que tienen una historia medio parecida a la de la difunta, pero con otros enlaces y con otros protagonistas. Eso no lo voy a explayar porque es algo con lo que estoy trabajando. Y después yo encontré que el relato de la difunta era muy parecido, o había una reminiscencia al relato que les conté que tenemos en Mendoza sobre el agua. Hice esta obra que consiste en una olla de aluminio que contiene agua, y hay unos anafes que calientan esa agua. Entonces lo que hace en un momento es generar vapor que se exhala a través de esas botellas, y en un momento lo que hace es lactar, casi como un acto milagroso. Y esa agua está recogida en una vasija. De alguna forma ese mecanismo de evaporar agua y volverlo y condensarlo es un mecanismo que se usa para purificar el agua. Bueno, y lo que yo les contaba, que para mí el relato de la difunta tiene mucho que ver con lo que está atrás de la imagen de la difunta, que tiene que ver con que la cordillera es en realidad un cuerpo tendido que tiene que morir en invierno para que luego en primavera empiece a derramar alimento a los vivos a través de sus pechos montañosos y nos permita sobrevivir a nosotros, que somos un pueblo huérfano. Gracias. Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias Andrés también, Maya. Muy hermosa la imagen con la que terminó tu presentación. Creo que nos la vamos a llevar para tenerla presente estos días. Vamos a abrir directamente a preguntas del auditorio, y ustedes dos, si se quedaron con ganas de comentar algo en sus presentaciones, encontrarán la manera de infiltrarlo. Así no nos atrasamos tanto con los horarios. Así que le voy a dar la palabra a Alejandra y a Mariana para que arranquen con estas preguntas. ¿Hay un micrófono por ahí para alcanzarles a las chicas? Sí. Bueno, gracias por las presentaciones muy inspiradoras. No estoy segura de tener una pregunta tan clara o si son comentarios o preguntas, pero bueno, supongo que en su devenir se irán ordenando y que también hay mucha gente que tiene
cosas que comentar o conversar con ustedes. Me interesó mucho cómo se desplegó entre ustedes esta relación entre los fenómenos atmosféricos. Incluso yo, conociendo tu trabajo, Andrés, nunca lo había sentido más como una experiencia muy de la intimidad, ¿no? Como las experiencias con las que vos trabajás. Y en el diálogo con Maya se apareció este juego de escalas, ¿no? En relación a los fenómenos atmosféricos, como por un lado en el trabajo de Maya aparece como esta lucha constante entre nosotros y esa cosa que parece tan extraña y tan ajena y tan lejana, y en tu trabajo aparece el cuerpo como generador de fenómenos atmosféricos, ¿no? Y cómo ante la manipulación que ejercemos de algunos fenómenos naturales y otros fenómenos que resultan de la manipulación de ese cuerpo. Y en ese sentido me despertó como mucho interés recuperar la idea de cómo manipulamos esos cuerpos y que esos problemas o esos temores también los ejercemos en esta pequeña escala, ¿no? Como la capacidad que nos diste como para observar esos fenómenos desde desde nuestros pequeños cuerpos. Así que, creo que tengo, no sé, como dos preguntas. Hay un momento, vos, Maya, que mencionas cómo el arte de alguna manera invita a la ciencia, ¿no? A preguntar, a intentar refutar esas imágenes, ¿no? Del rayo. Y cómo, me pregunto si en tus investigaciones aparecieron más vínculos, ¿no? Como de esta batalla que permite tanto al arte como a la ciencia ir yendo más adelante, ¿no? O ir buscando nuevas respuestas a estas preguntas, ¿no? Me parece que probablemente, no lo sé, está generando como un archivo muy interesante de esas colaboraciones o esas disputas que creo que son tan nutritivas. Y por el otro lado también lo dejo picando, no sé si con claridad, pero de nuevo a partir de tu trabajo, Andrés, me pareció muy interesante cómo retomaste el tema de los ciclos de alimentación entre la tierra y el hombre. Y justamente me pregunto lo importante que es recuperar esa idea de ciclo, porque creo que ante lo que estamos atravesando como sociedades, lo que dejó de existir es que nosotros alimentemos, ¿no? A la tierra, como que esos ciclos ya perdieron continuidad, nos alimentamos de ella o la controlamos, pero hemos dejado nosotros como de alimentarla. Así que preguntarte si hay también alguna reflexión tuya en relación, si alguna vez te lo habías preguntado, ¿no? O si viene de un lugar muy intuitivo tuyo, o si hay una investigación real sobre el corte de esos ciclos y la necesidad de ponerlos de nuevo como a la vista, ¿no? Claro. Perdón por el desorden. No, está bien. Bueno, se me ocurren, sí, muchos ejemplos y respuestas posibles. Quizás el otro día le contaba a las chicas que un poco mi cuerpo de obra artística surgió a raíz de estar haciendo una tesis de doctorado. O sea, fue un poco raro quizás, como yo estudié Ciencias de la Comunicación, después hice un doctorado en arte teórico, y en esa investigación me iba encontrando con historias, archivos que me llamaban la atención y que sentía que no quería solamente escribir sobre ellos o analizarlos, sino que quería hacer más cosas. Y fue hermoso que eso, que por ahí cada capítulo que iba abordando, cada caso que iba abordando, decía, hago un videíto, hago algo, hago un collage, iba haciendo cositas. Y después cuando presenté la tesis, las 300 páginas escritas, presenté todo un anexo de obra que como que chorreó de esa tesis. Y eso también era un poco difícil en el vínculo con el CONICET, con mi directora, con toda esa institución. Me acuerdo, por ejemplo, en un momento, un video que hice sobre la Isla Victoria, tenencia compartida entre Río Negro y Neuquén, que contaba en el video, ¿no? En un diario de viaje de una investigadora, ahí medio ficcionado, decía, había faisanes, jabalíes y osos, y seguía. Y mi directora me decía, no, lo de los osos no está comprobado, no sé, lo tendrías que sacar. Le digo, no, en algún momento hubo un mito que dijo que había osos y
ese mito me interesa y creo que ahí es donde el arte tiene mucho como para aportar, ¿no? Como las representaciones, las historias sociales existen, aunque no estén 100% comprobadas. Entonces ahí había toda una doble lógica, un doble agente que yo tenía que estar interpretando en ambos mundos, que para mí me enriqueció mucho. Me acuerdo también después en ese mismo video fui a entrevistar a un dibujante científico del Instituto Darwinion, de un herbario, y me dijo algo que tiene mucho que ver ahora que pienso con el tema del foro, que me dijo, mira, yo recibo la planta disecada, pero yo después la tengo que dibujar para el libro, para el manual, como si estuviera viva. Entonces él era un dibujante científico, pero él hacía una traducción de lo muerto a lo vivo, ¿no? Recibía una planta disecada y se la imaginaba viva y la dibujaba. Y bueno, después de esa entrevista, no sé, con eso hicimos un artículo académico con mi equipo ahí en Bariloche con la investigación. Digo, esos cruces de ida y vuelta para mí son, si estamos como permeables, abiertos y charlando, son súper ricos. Creo que salió en la mesa del otro día también, ¿no? Como contaminarnos más. No me acuerdo exacto de la pregunta, pero creo que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Como estos dos mundos dialogan, trafican historias, archivos y bueno, hay momentos en que los métodos son muy diferentes y hay momentos en que pueden como súper colaborar y eso, experimenté muchas colaboraciones en eso re lindas. A propósito de esa influencia media oculta que hay en relación al agua y algo de mi ambiente y del lugar de donde vengo, me parecía importante remarcarlo porque siempre sucede algo un poco injusto cuando uno empieza a vivir en un centro cultural, digamos como lo que es Buenos Aires, que es que empiezan las narraciones externas, ¿no? Sobre por qué uno hace lo que hace, de dónde viene, y todo todos te empiezan a encajar, ¿no? Y hay un requerimiento muy del sistema, que es que si vos venís de un lugar, vos tenés que ser una especie de postal exacta de ese lugar, ¿no? Como que la obra tiene que parecerse a vos y el lugar donde venís. Y bueno, es un requerimiento un poco injusto porque nosotros tenemos múltiples intereses y a veces el territorio obra en lo que hacemos de formas muy misteriosas y extrañas. Y esto, de hecho, es un ejercicio de autoinvención y narración. La verdad que el lugar donde vengo no sé de qué manera, es algo que estoy construyendo todos los días y que me lo pregunto todos los días. Entonces, nada, me parecía importante remarcar eso porque en mi obra generalmente se me señala desde otros aspectos míos. Y esto es algo que está muy presente y es algo que he ido haciendo consciente a lo largo del tiempo, la verdad que de forma muy lenta. Y nada, me parecía importante remarcarlo por eso. Y con respecto a esa relación del mundo en donde parece que rompimos el ciclo, está bueno leerlos de ahí. Yo en general tiendo a ser optimista, no sé si es porque me sirve para vivir, como que soy pesimista en la conciencia, pero optimista en la voluntad. Me da la sensación de que hay un error que todavía sostenemos, que es que no podemos pensar que hay que volver a la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza es todo, digo, el lugar donde vivimos ahora, en las ciudades y todo eso, es de alguna forma lo más parecido a un hormiguero, o sea, es cómo nosotros construimos nuestro propio ecosistema. El problema no está en eso, el problema no está en ese artificio, sino que no somos conscientes de que ese artificio es nuestro propio hormiguero y que tenemos que hacerlo dialogar con el mundo, del mismo modo que lo hace un hormiguero. Y nosotros tenemos esa capacidad consciente para hacerlo dialogar y el problema es que no estamos entendiéndolo. Y nada, creo un poco eso. Hola. Hola. Ok. Bueno, primero agradecerles por la charla. ¿Dónde estamos? Hola, ahí sí. Bueno, primero agradecerles por la charla y después hacer un par también de comentarios, preguntas, por si se quieren expandir un poco más sobre eso. Primero igual, por ahí antes de hacer las preguntas me parecía importante remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro contexto sociopolítico, ¿no?
justo Maya, vos estás hablando de toda la cuestión de lo meteorológico, y justo ayer el Servicio Meteorológico Nacional procuró hacer un paro que tuvo que ser suspendido por los recortes que han habido también. Digo, los recortes no han sido solamente a nivel de cultura, sino y también sobre todo que han tenido que ver mucho con instituciones que tienen que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno, antes de abordar como la producción artística, hacer por ahí ese link con, bueno, la situación que nos engloba a todos, humanos y no humanos. Entonces, bueno, dicho por ahí eso, sí me había interesado mucho en tu producción, Maya, el concepto de atractores extraños. Me parecía, no lo conocía de hecho, entonces me parecía como súper interesante el hecho, bueno, por ahí cosas que he estado leyendo y viendo de tu producción con respecto a este afán de control de la humanidad, a cómo de alguna forma siempre eso se escapa, digo, la naturaleza hace que se escape y no podemos. También cómo se vuelve más complejo con los cambios climáticos y con los cambios climáticos que tienen que ver precisamente con este capitaloceno. Y entonces me gustaría saber si podrías expandirte un poco en ese nombre que tenía también parte de tu producción de atractores extraños, y si ese concepto funciona no solamente de una forma como poética para hablar un poco de estas cosas, y también si funciona de alguna forma en tu obra de una forma quizás también operativa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a tu obra, Andrés, pensaba también en esta división que vos haces entre lo gaseoso, lo líquido y lo sólido. A mí sí se me complejiza pensar lo sólido, y cuando vi tu obra como que lo vi desde otro lugar, de hecho. Como lo inerte lo muerto, también porque en esta coyuntura sociopolítica y con la aprobación de la ley de glaciares, justo digo, tenemos un montón de gente que habla de que los glaciares son piedras congeladas y muertas y bla, y precisamente porque venimos de un lugar tan desértico en el cual ese ciclo se vuelve como fundamental, me costaba como verlo o metaforizarlo en este momento, sobre todo desde allí. Pero también mientras iba viendo tu obra, sobre todo después cuando, bueno, en toda la obra en realidad, se me aparecía lo sólido desde otro lugar. Digo, de repente estabas hablando de estas vasijas que las describiste como objetos medium, en donde de repente lo muerto habitaba con lo vivo, y de repente también acá lo sólido aparece como con una agencia súper fuerte. Entonces, bueno, como que no... Me costaba verlo desde ese lugar también, a ese vínculo. No sé, por ahí sí también puedes profundizar en esa relación. Eso. Hola, bueno, ¿podemos poner de vuelta el PowerPoint, el mío? Sí, respecto al Servicio Meteorológico Nacional, no es solo de despidos y falta de financiamiento, sino la prohibición de usar el concepto de cambio climático, que es algo que está pasando en países gobernados por las nuevas derechas, o sea, es como algo internacional que también afecta a nuestro país. Así que sí, están en esa lucha, ya viene hace largo. Y después, respecto, el otro PowerPoint podrá ser. Respecto al concepto de atractores extraños, que bueno, no me dio el tiempo obviamente para explorar, pero es un concepto que viene de la teoría del caos de Edward Lorenz en 1963, no soy muy buena con los números, y es básicamente este dibujo que a la izquierda, ¿no? Esta mariposa, el efecto mariposa viene un poco de este dibujo infinito, que lo que está tratando de trazar es el dibujo de la... Bueno, Lorenz descubre la teoría del caos con una especie de accidente de la computadora, donde está tratando de hacer un cálculo meteorológico, o sea, era matemático y meteorólogo,
y empieza a hacer ese cálculo y de repente, se distrae y de repente aparece esta forma infinita donde no puede trazar la predicción, ¿no? Esta idea que tenemos nosotros del tiempo como algo más lineal, sino que lo que empieza a pasar es este dibujo, que para mí es como una metáfora de esto de lo inaprensible, de lo que se escapa, de bueno, algo también en vínculo con lo infinito y con lo vivo, ¿no? Para mí lo vivo es en sí mismo movimiento. O sea, movimiento, que a veces nuestros movimientos son un poco más, qué sé yo, rectos o predecibles y a veces empezamos a irnos a la banquina o a zigzaguear. Creo que es... Ay, gracias por expandirlo. Pero me gusta mucho este dibujo como, sí, como una metáfora de todo lo que venía investigando en los últimos años cada vez que abordaba la colaboración con los científicos y pensar cómo los métodos de la ciencia tratan de investigar a la naturaleza, ¿no? No sé, la figura del laboratorio, para mí también es una figura muy problemática, ¿no? De, bueno, pongo una rata en un laboratorio blanco con una luz X y pienso que esa rata se está comportando como en su contexto, o lo mismo que decía esto de la planta muerta, la planta viva, digo, esas traducciones, de hecho me quedé un poco con ganas de, bueno, no con ganas, pero cuando vi lo de Andrés, que yo a Andrés no lo conocía, él tampoco me conocía a mí, o sea, fue re lindo encontrarnos, pensaba qué presente que está la muerte en ambos, de distintas formas, pero pensaba que para hablar de lo vivo, inevitablemente hay que hablar de lo muerto y creo que el vitalismo y el animismo solo pueden como existir con una conciencia y una presencia de la muerte. Digo, en una cultura que niega la muerte siento que el carácter de lo vivo no sé, no es tal, digamos. O sea, es como ese diálogo, ¿no? de los opuestos. Y con esto te paso la palabra. Sí, tengo el micrófono a Britney. Yo cuando señalo esa categorización, justamente la uso para mostrar que es un ciclo, ¿no? Como que en realidad el agua está todo el tiempo corriendo y no hay grandes distinciones de naturaleza entre una cosa y la otra. Esa categorización me sirve para explicarlo y después explicar que en realidad el agua es siempre la misma y que necesita estar en un estado para volver a estar en el otro y que a veces hay estados intermedios y que a veces hay estados donde conviven. Entonces, lo importante, y también me parecía que era importante señalar que nosotros tenemos una noción del tiempo que es muy lineal y las culturas estas que usaban las ollas concebían el tiempo de una forma más cíclica. Entonces, es importante pensar en el glaciar como un cuerpo muerto porque tiene que volver a vivir, ¿no? Entonces no es un cuerpo muerto que murió para siempre y necesitamos que muera, digamos, sino que necesitamos que muera para que vuelva a vivir, para que vuelva a nacer, para que vuelva a vivir. Entonces a mí me interesaba más utilizarlo en ese sentido metafórico, de flujo de materiales, de flujo de estado, de convivencias de estados. No hay lugar donde haya más vida que en un cuerpo muerto, ¿no? Como que está plagado de microorganismos, después otros animales se lo comen. Entonces me parece que esas categorías como tan tajantes y dicotómicas que tenemos entre las categorías de lo vivo y lo muerto están muy cargadas de nuestra cultura. Entonces me parecía importante señalar el ciclo para poner en evidencia eso. Bien, vamos a abrir preguntas de la sala. Tenemos muy poquito tiempo, así que levanten la mano rápido. Por allá. Allá hay alguien que levantó la mano. Quisiera hacer un comentario sobre esto que tú comentas, Andrés, porque también en investigaciones, precisamente como intentando trazar la reducción perceptiva que construye, se materializa luego en el proyecto moderno, efectivamente hay esto, como el ciclo es vida, muerte, vida, vida, muerte, vida, y no hay una separación entre una cosa y la otra. Es luego el proyecto moderno que establece que una cosa es tal y que la otra, y además las antagoniza entre ellas. Hola, Ita. Quería más que nada comentar por un tema de que esto me hace acordar mucho a las tesis de Feuerbach que escribe un tal Carlitos.
creo que es la número 11 o 13, no me acuerdo, habla de una separación de lo material y lo ideal que te obliga sí o sí a caer a un error metodológico que habla de el materialismo vulgar. Y creo que esto pone en evidencia eso, por ahí separar categorías de el arte con la ciencia, te obliga a llegar a un error que termina siempre en lo mismo, que es por ahí hablar de, no se pueden juntar, y para mí sí se pueden juntar, y me encantó que habló de las ilustraciones meteorológicas, porque también yo vengo también mucho del mundo del paleoarte, y habla mucho de eso, de cómo podés imaginar algo que ya pasó, que no has visto, o que no has vivido o experimentado, a través de un ojo que siempre va a ser humano, obviamente, y lo hacemos a través del arte, pero también a través del conocimiento que hemos adquirido, cómo se movían los músculos, cómo era el animal, el fósil, etcétera, etcétera. Para mí este es más como un comentario, no tanto una pregunta, que va más por ese lado. Y me gusta que pone en evidencia un poco esa cuestión del pensamiento sólido, como las categorías fijas que no son inmutables y que no tienen movimiento. Gracias. ¿Hay otra pregunta que quiera hacer? No, mi comentario es lo impactada que estoy y sobre todo reforzando que ustedes no se conocían y la sincronía que hay entre los dos textos. La propuesta que había hecho Maya en el micro, cuando lo nombraste, es algo que pasaba entre el adentro y el afuera. Y lo de... ¿No, Andrés? Sí. Andrés es exactamente algo que yo te vi en el Recoleta. Y es... la propuesta es mirar las nubes que no estaban, ¿no? Era un cielo límpido, pero las nubes pensé estaban adentro, ¿no? Entonces empecé a pensar que no podía mirar porque estaba la cortina, porque estaba el vidrio, no estaba muy limpio por el viento, había unos elementos que tenían que ver con puntitos, así que para llegar al cielo estaba totalmente nublada, ¿no? Es decir, cuando vos hablás de esa inversión, planteás una inversión de las cacerolas donde ponemos el elemento para alimentarnos. Hay algo, yo te lo comenté, creo allá en Buenos Aires, me daba algo, una noción de lo siniestro, ¿no? Ese guante que se da vuelta y ese cuerpo que aparece, ¿no? Sí. Tallado en la olla. Ese chico muerto que se entierra como una memoria que aparece en el imaginario, supongo, de la familia. Entonces me parece que hay algo que para mí me resulta muy difícil pensar en lo no, sí como espiral, pero no como repetición de lo mismo. Pero me parece que en algún momento hay un punto de lo mismo entre ustedes y hay un punto de separación en este adentro y afuera, y creo que tomando el arte como una posibilidad de expresar estas pseudo verdades, pero que siempre, nunca la palabra termina de abarcar, quería retomar una frase de una bióloga de Arteba del año pasado, en este tema de la extinción del ser humano, que decía, bueno, tengamos la esperanza de tal vez pensar al ser humano como un posible fósil guía, ¿no? Que también haya ahí una memoria. Por eso me conmovió mucho esto de no conocerse y hay algo de la filogenia, ¿no? ¿No? De esta sincronía en que hablaron de casi lo mismo, ¿no? Sí, eso también es gracias a las chicas. O sea, nosotros veníamos con estos planteos y ellas los supieron unir de forma muy inteligente. Nada, es gracias a ellas también. Gracias. Gracias a ustedes, fue muy... Realmente... comparto lo conmovedora que fue como la aparición de ciertos elementos en común. Pensaba también cómo aparece me da una sensación como una aparición de lo transparente, ¿no? Como en estas filminas que vos mostrabas de tu obra, la recurrencia del vidrio y del vapor en tu obra, Andrés. Gracias.
como también como si la obra o la práctica no tuviera siempre la voluntad de ser una superficie donde algo se inscribe, sino una especie de, como de transparencia para ver el entorno, ¿no? Como si necesitáramos eso, como una suerte de filmina para poder ver a través. Y esta recurrencia de los dispositivos también, ¿no? Como para... Bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Estamos un poco pasados de hora, así que vamos a hacer un break de 10 minutos nomás. Les pedimos que se tomen un café muy rápido y vuelvan a la sala. Así que nos reencontramos acá a las 12:10 para el segundo bloque. Muchas gracias.